Hola, en este video vamos a continuar con los temas de la serie 11, que es la serie de formación de enlaces carbono-carbono. Retomando un poco las ideas que nos interesan, ¿por qué es importante conocer, tener a mano reacciones de formación de enlaces carbono-carbono? Bueno, porque sabemos que la química orgánica básicamente se centra en moléculas cuyo núcleo, cuyo esqueleto consiste en justamente enlaces de este tipo, carbono-carbono. Con lo cual, todas aquellas estrategias que nos permitan generar o aumentar la extensión de ese esqueleto carbonado van a ser útiles en química orgánica. En particular, en el primer video de esta serie han visto las reacciones de alquilación y acilación de Field y Kraft, que son útiles cuando tratamos con derivados aromáticos. Y luego lo que vieron fue la generación de enolatos, y en lo que sigue, en este video y en los que siguen, veremos que los enolatos son muy útiles para este tipo de reacciones de formación de enlaces carbono-carbono. Con lo cual en este video nos vamos a centrar en una reacción que genera este tipo de enlaces, que es la alquilación, o sea, es la extensión de ese esqueleto carbonado a partir de aldehídos y cetonas, luego veremos cómo, y por el otro lado veremos otra reacción que es la halogenación, en donde lo que se va a estar generando es de alguna forma incorporar un halógeno en las moléculas de aldehídos y cetonas. Bueno, entonces para ello repasemos un poco cómo es el tema de la reactividad del grupo carbonilo de aldehídos y cetonas, porque las cosas van a cambiar un poco respecto a lo que estuvimos viendo hasta el momento. Las reacciones que vimos en series anteriores para aldehídos y cetonas consistían en adiciones nucleofílicas al grupo carbonilo, es decir, reacciones en donde el aldehído y la cetona, debido a la elevada polarización del enlace del grupo carbonilo, esa elevada polarización implica que sobre el carbono se concentre una densidad de carga positiva que le permite a los aldehídos y a las cetonas reaccionar como electrófilos frente a nucleófilos adecuados. ¿Cuáles serán esos nucleófilos? Repasando un poco lo que vimos en las teóricas de adición nucleofílica al grupo carbonilo. Bueno, en general son especies como el agua, alcoholes, amoníaco, aminas primarias o el cianuro, es decir, especies con pares de electrones libres lo suficientemente disponibles como para atacar nucleofílicamente este centro de aquí. Entonces, vimos toda esta gama de reacciones en donde los aldehídos y las cetonas, debido a la polarización de este enlace, son susceptibles de actuar como electrófilos y por ende ser atacados por nucleófilos adecuados. Bueno, pero no es la única manera que tienen estas especies de reaccionar. Entonces ahora nos vamos a concentrar en reacciones en donde el aldehído o la cetona va a proveer al nucleófilo de la reacción. Con lo cual, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿cómo puede ser posible que un compuesto carbonílico, siendo un aldehído o una cetona, pueda participar de una reacción como nucleófilo en vez de como electrófilo? Entonces, para ello tenemos que recordar uno de los conceptos o de los temas vistos en el primer video de esta serie de formación de enlaces carbono-carbono, y el mismo consiste en la generación, en la formación de enolatos. Entonces, recordemos que, por ejemplo, bajo condiciones básicas, en presencia de una base, se puede abstraer un hidrógeno alfa, es decir, un hidrógeno en el carbono alfa, es decir, el carbono adyacente al grupo carbonilo, para generar un enolato. Bueno, entonces, recordemos nuevamente que esos hidrógenos en el carbono alfa también se los puede denominar hidrógenos enolizables, tienen un valor aproximadamente de pKa alrededor de 20, obviamente el valor puede ser un poco mayor o un poco menor dependiendo del resto de la estructura o del entorno del aldehído o de la cetona,
pero por lo que vieron, en presencia de una base adecuada, lo que podía hacerse era abstraer alguno de esos hidrógenos alfa o hidrógenos de tipo enolizables, de manera de generar esta especie a la cual denominamos enolato o ion enolato, que está representada por estas dos estructuras de resonancia. Con lo cual, en esta estructura nos queda como bastante más claro que en la molécula hay un carbono que tiene carácter nucleofílico y que de esa forma podrá, en presencia de algún electrófilo adecuado, promover un ataque nucleofílico sobre ese electrófilo para obtener un producto de este tipo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que recordar es que tenemos toda la gran variedad de reacciones que vimos en las teóricas anteriores, es decir, las teóricas de adición nucleofílica al grupo carbonilo, en donde, debido a la gran polarización del enlace carbono-oxígeno, esta especie es susceptible de ser atacada en este carbono y de actuar como electrófilo frente a nucleófilos lo suficientemente adecuados. Por el otro lado, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en medio básico, los hidrógenos alfa o enolizables pueden ser abstraídos para generar un enolato. El enolato, como recién dijimos, es una especie que posee un centro con carácter nucleofílico que puede atacar a un electrófilo adecuado. Entonces, esto es en líneas generales para tener en cuenta que en función del medio de reacción y en función del resto de las especies, los aldehídos y las cetonas pueden o bien reaccionar como electrófilos, como ya lo vimos en las reacciones anteriores, o bien pueden participar como nucleófilos. ¿Sí? Unas formas por medio de la conversión en el enolato. Veremos también que por tautomerización cetoenólica, como ya vieron, para generar al correspondiente enol, también ese enol puede actuar como nucleófilo. Ahora en un rato, como cuando analicemos más en detalle algunas reacciones, veremos cuál será más específicamente el nucleófilo en concreto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que serían las reacciones de halogenación de aldehídos y cetonas. Entonces, tenemos que, por un lado, ya lo dijimos, las reacciones que nos vamos a concentrar ahora, el nucleófilo va a venir dado por el aldehído y la cetona, pero bueno, repasemos cómo es esta cuestión de asignar electrófilos y nucleófilos. Nosotros ya vimos que las moléculas de halógeno son capaces de actuar como electrófilos, ¿sí? Repasen luego las reacciones de alquenos. Bueno, pero ¿por qué podían actuar como electrófilos? Es cierto que el enlace halógeno-halógeno es no polar, porque tengo un enlace en donde los dos átomos que participan son átomos del mismo elemento, con lo cual la diferencia de electronegatividad es cero, el enlace es no polar, entonces en principio no hay nada que me sugiera que esta especie, el halógeno, pudiera actuar como electrófilo. Sin embargo, tengo que recordar que por cómo es la nube electrónica de los halógenos, son nubes electrónicas que son fácilmente polarizables, es decir, fáciles de deformar. Entonces, en presencia de otra especie, por ejemplo, un nucleófilo, esas nubes electrónicas se polarizan, se les inducen dipolos de forma tal de que momentáneamente este enlace se polarice y esta molécula pueda actuar como el electrófilo de la reacción. Sí, eso es un repaso a lo que ya vimos para la adición de halógenos a dobles enlaces carbono-carbono. Es de vuelta esta explicación de por qué los halógenos pueden actuar como electrófilos. Por el otro lado, como ya lo estuvimos mencionando, en este caso el nucleófilo de la reacción va a venir dado por el aldehído o la cetona. Algo importante es que, y ahora vamos a hacer más hincapié en esto, y vamos a ir un poco más en detalle, es que las halogenaciones de aldehídos y cetonas pueden ocurrir tanto en medio ácido como en medio básico. En función de cuál es el medio, es
estrictamente o específicamente cuál va a ser el nucleófilo. Entonces, ahora lo vamos a ver más en detalle con los mecanismos, pero en medio ácido lo que va a ocurrir es, como ya vieron, la tautomerización del compuesto carbonílico para generar la forma enólica, y esta forma enólica o el enol, recordemos que es un enol, en viene de alqueno y ol viene de alcohol. Entonces, en medio ácido, esta va a ser la especie que actúe como nucleófilo. Mientras que cuando halogenemos el medio básico, como vimos hace un ratito, lo que va a ocurrir es la abstracción de un hidrógeno en alfa-carbonilo para generar al ion enolato, y en medio básico el nucleófilo de la reacción va a ser el enolato. Entonces tenemos identificado el electrófilo, que es el halógeno, tenemos el nucleófilo, que va a ser o bien el enol o bien el enolato en función del medio de reacción, si es ácido o si es básico respectivamente. Bueno, ¿por qué hacemos tanto hincapié en si el medio es ácido o básico? Porque además de condicionar cuál es estrictamente la especie que actúa como nucleófilo, vamos a ver que los productos de reacción no son los mismos si se halogena en medio ácido o en medio básico. ¿A qué me refiero con que no van a ser los mismos? Por cómo es el mecanismo, y esto lo vamos a ver en brevedad, el medio ácido suele conducir a productos monohalogenados, ¿sí? Obviamente si parto, esto se refiere a partiendo en principio de cantidades estequiométricas del halógeno y del aldehído o de la acetona, en principio en medio ácido simplemente se obtiene el producto monohalogenado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una acetona que es simétrica, la ciclohexanona, entonces simplemente era lo mismo sustituir cualquiera de estos 4 hidrógenos enolizables, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que obtenemos en medio ácido el producto de monocloración o monohalogenación. Algo importante, justamente, ¿por qué se llama alfa-halogenación? Porque se halogena en la posición alfa al carbonilo. Entonces, no solo es una halogenación, sino que es alfa-halogenación porque ocurre en esa posición. Otro ejemplo, tenemos esta otra acetona. La diferencia es que solamente tiene estos hidrógenos enolizables, ¿sí? En esta posición no hay hidrógenos enolizables, pero nuevamente vemos que en medio ácido solamente se monoioda, ¿sí? No es que luego en otro paso posterior este hidrógeno también se sustituye por otro átomo de yodo. Entonces la tendencia es que en medio ácido ocurre monohalogenación, mientras que en medio básico lo que ocurre o lo que tiende a ocurrir es la polihalogenación. Vemos que en este caso tenemos un compuesto carbonílico que en principio en este carbono alfa posee 2 hidrógenos enolizables. Por lo que vemos en el producto final, ambos hidrógenos enolizables se sustituyeron por átomos de bromo. Con lo cual vamos a tener que analizar el mecanismo para entender por qué ocurre esto, por qué en medio ácido se tiende a monohalogenar y por qué, por el contrario, en medio básico se tiende a obtener el producto de polihalogenación. Bueno, entonces empecemos con la halogenación en medio ácido, ¿sí? Para entender un poco todas estas cuestiones que ya estuvimos mencionando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en medio ácido? Ya mencionamos que en este tipo de medio el nucleófilo de la reacción iba a ser el enol. Entonces, de alguna forma hay que generar el nucleófilo en el medio de reacción. Entonces, para que eso ocurra, en principio lo que va a pasar es que se va a generar la protonación del grupo carbonilo. Acá lo vemos representado con un catión hidronio que le provee un protón al carbonilo de forma de protonarlo. Posteriormente, la base conjugada del hidronio, que es el agua, abstrae un hidrógeno en alfa al carbonilo, ¿sí? Se abstrae este hidrógeno, este par de electrones que era del enlace carbono-hidrógeno va a formar
este nuevo enlace carbono-carbono y por el otro lado este par de electrones va hacia el oxígeno. Entonces, de alguna forma, como ya dijimos, el primer paso es la generación del nucleófilo, que en medio ácido va a ser el enol. Bueno, entonces, una vez que se genera el nucleófilo de la reacción, va a poder atacar al electrófilo. Como ya dijimos, si bien las moléculas de halógeno no poseen un enlace polar, por la cercanía del enol con su nube electrónica se va a poder polarizar este enlace de forma tal de que sobre este bromo haya densidad de carga positiva y le permita actuar a esta especie como electrófilo. Entonces, para que eso ocurra, este par de electrones del doble enlace ataca al bromo para satisfacer obviamente el octeto. Este par de electrones se va con el otro átomo de bromo y genera bromuro. Y por el otro lado, estos electrones libres vienen hacia aquí para regenerar el doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en una última etapa, que es más bien ácido-base, se produce la desprotonación del grupo carbonilo y se obtiene al aldehído o la acetona halogenado en alfa. Entonces, de vuelta, repasando todos estos conceptos, el aldehído o la acetona provee al nucleófilo de la reacción en medio ácido. Ese nucleófilo va a ser el enol, porque se puede generar por este proceso que ustedes ya vieron, este tautómero. El halógeno va a ser el electrófilo y a su vez es una reacción de sustitución electrofílica porque originalmente en este carbono tenía dos hidrógenos, pero en el producto veo que uno de esos hidrógenos fue sustituido por un átomo de bromo o de halógeno. Bueno, una aclaración importante. ¿Por qué aclaro que si se empleara ácido acético pasaría esto? Van a ver en los problemas, en particular en el ejercicio, en el problema 5 de la guía de problemas, y que en general, si van a bibliografía, se suele emplear como medio ácido acético. Eso es por dos motivos. Por un lado, porque, bueno, necesito proveer medio ácido para que ocurra la halogenación bajo esas condiciones. Y por el otro es porque a su vez el ácido acético suele ser buen solvente, o sea, suele solubilizar relativamente bien muchas moléculas orgánicas. Entonces cumple esta doble función de actuar como solvente y como medio ácido. Entonces, si usáramos ácido acético como el agente que provee el medio ácido, acá habría una molécula de ácido acético que cede un protón para activar al carbonilo y en la etapa posterior su base conjugada, es decir, el acetato, va a actuar como base y va a abstraer este hidrógeno de acá. Bueno, algo importante y obviamente sigue esta cuestión de tener que explicar por qué en medio ácido se tiende a obtener el producto monohalogenado. Es decir, la reacción en medio ácido tiende a ocurrir de esta forma bajo este mecanismo y esta especie no tiende a seguir sustituyendo hidrógenos enolizables por átomos de halógeno. Entonces la pregunta a responder es ¿por qué eso no tiende a ocurrir? Bueno, algo importante es que se observa experimentalmente que la ley de velocidad es independiente de la cantidad de halógeno, con la cual la etapa determinante de la velocidad es la formación del nucleófilo, es decir, la enolización. Bueno, entonces, ¿cómo me afecta este hecho empírico, o sea, el cómo depende la ley de velocidad, con el hecho de que esta especie de acá no se siga halogenando? Bueno, y para eso tengo que mirar cómo es el mecanismo y cómo es ahora la estructura de esta especie que ya está halogenada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La etapa determinante de la velocidad es la formación del enol. Para que se forme el enol, el carbonilo se tiene que activar, se tiene que protonar. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo le voy agregando halógenos al carbono alfa, los halógenos son átomos electroatractores, ¿sí? Por efecto inductivo, lo que va a hacer el halógeno es
contrarrestar, disminuir la densidad electrónica en torno al oxígeno del carbonilo, con lo cual, si al agregarle halógenos hago que este oxígeno tenga menos densidad electrónica, a este oxígeno le va a costar más ir a tomar un protón. Con lo cual, si ahora cuesta más que la especie capte un protón, cuesta más que la especie forme el enol. O sea, la etapa determinante cada vez cuesta más que ocurra a medida de que se va halogenando la molécula. Con lo cual lo que suele ocurrir es que la halogenación frena en la monohalogenación, porque ya con tener un átomo de halógeno y este oxígeno es cada vez menos básico, con lo cual no va a tender a ir a captar otro protón del medio para enolizarse. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer, yo en los ejemplos que les di antes, teníamos cetonas o bien simétricas o cetonas con un único tipo de hidrógenos enolizables, es decir, reactivos en donde no había mucha ambigüedad respecto de qué hidrógeno se va a enolizar para generar esta especie de acá, o sea, el enol. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si tengo dos tipos de hidrógenos enolizables? ¿Cuál va a abstraerse para generar al enol preferentemente? Bueno, entonces ahí lo que tengo que mirar es cuál es el estado de transición para la generación del enol, ¿sí? Entonces lo que tengo que mirar es, recordemos que el estado de transición corresponde con una especie que obviamente no es una especie que se pueda aislar, es una especie en principio que permite explicar cómo procede el mecanismo de la reacción y corresponde a esos máximos en las curvas de energía versus grado de avance de reacción. Entonces este sería nuestro máximo de energía para la reacción de halogenación. Bueno, recordemos que estas líneas punteadas son enlaces que se rompen o que se forman. Acá puse los enlaces verdes como enlaces nuevos, o sea que están parcialmente formados en el estado de transición. En particular es el enlace entre la base y el hidrógeno y el enlace parcialmente formado carbono-carbono. Los enlaces rojos son los que están parcialmente rotos en el estado de transición. Entonces, por un lado el enlace carbono-hidrógeno está parcialmente roto porque justamente la base está intentando abstraer ese hidrógeno, y por el otro lado el enlace carbono-oxígeno, como vemos, también está parcialmente roto porque en el enol ese par de electrones que antes era del doble enlace fue a parar al oxígeno. Entonces, como ya lo hicimos en otro tipo de reacciones, todos aquellos factores que estabilicen este complejo de transición, estado de transición, lo que van a hacer es a disminuir o favorecer que la reacción proceda por esa vía. Con lo cual, como sobre este carbono se está abstrayendo un hidrógeno, en el estado de transición este carbono posee carácter carbocatiónico. Por ende, cuantos más grupos R haya en torno a ese carbono, haya enlazados a ese carbono, más estabilizado va a estar este estado de transición y la reacción va a proceder por esa vía, porque va a proceder por un estado de transición menos energético. O sea, por un estado de transición asociado a menor energía de activación. Con lo cual, preferentemente si tengo dos tipos de hidrógenos enolizables, en medio ácido la halogenación va a tender a ir por aquella vía en donde se abstraiga el hidrógeno en la posición más sustituida. ¿Por qué en la más sustituida? Porque si es la posición más sustituida, hay más grupos R que pueden estabilizar al estado de transición. Bueno, pasemos ahora al caso de la halogenación en medio básico, ¿sí? Entonces, algo que ya habíamos mencionado es que en medio básico el nucleófilo de la reacción va a ser el ion enolato,
Y por el otro lado tenemos que explicar con el mecanismo por qué en medio básico se tiende a la polialogenación. Entonces, medio básico. Tengo una especie capaz de actuar como base que puede abstraer uno de los hidrógenos enolizables para generar el ion enolato, es decir, el nucleófilo de la reacción. Una vez que se generó el nucleófilo, el mecanismo es análogo al caso anterior. Aparece el electrófilo y este par de electrones de aquí viene a formar el nuevo enlace carbono-halógeno. Acá está hecho con bromo, pero puede ser con otro halógeno. Este enlace se rompe y los electrones van a parar sobre el bromo para generar bromuro, mientras que este par de electrones libres sobre el oxígeno regenera el carbonilo. Bueno, así explico cómo llego al producto monohalogenado. Sin embargo, como ya dijimos, lo que suele ocurrir es que estos dos primeros pasos, es decir, el paso de generación del enolato y el paso del ataque al electrófilo, se suelen repetir de forma de que ahora el otro hidrógeno enolizable se sustituye por otro átomo de halógeno o de bromo. La pregunta es, ¿por qué en medio básico pasa esto? Bueno, entonces la respuesta está nuevamente en cuál es el mecanismo. Veamos que en medio básico, para generar al nucleófilo de reacción, yo tengo que abstraer uno de estos hidrógenos. Si ahora sobre el producto monohalogenado tengo un halógeno que por efecto inductivo lo que hace, por efecto electroatractor inductivo, sustrae densidad electrónica del enlace carbono-hidrógeno. Es decir, el hecho de tener un sustituyente electroatractor en el carbono alfa lo que hace es volver cada vez más acídicos a estos hidrógenos, con lo cual es cada vez más fácil formar el enolato. Entonces es como que de alguna forma, al ir agregando halógenos en el carbono alfa, es cada vez más fácil generar otra vez al nucleófilo y que vuelva a reaccionar con el electrófilo. Por lo cual, en medio básico, estos pasos se suelen repetir para obtener al producto polialogenado. Bueno, entonces veamos el mecanismo, ¿sí? Es análogo, pero lo escribimos de todas formas. Tengo el producto monohalogenado, viene otro hidróxido, abstrae el otro hidrógeno enolizable, genera el enolato del producto monohalogenado y ese enolato puede de vuelta reaccionar con otra molécula de halógeno para dar el producto de sustitución, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo quisiera tener selectividad en la halogenación, es decir, si quisiera simplemente monohalogenar, y me va a convenir más el medio ácido, porque el medio básico tengo esta cuestión de que al ir agregando halógenos, estos hidrógenos son cada vez más susceptibles de abstraerse y entonces no voy a poder parar el hecho de obtener productos de polihalogenación. Algo importante a remarcar antes de proseguir al siguiente tema es que obviamente cuando se lleva a cabo la halogenación de aldehídos y cetonas en medio básico, una de las preguntas o inquietudes que podrían surgir es, bueno, tengo un carbonilo de aldehídos y cetona y tengo hidróxido, que como ya vieron, lo que podría ocurrir es que el hidróxido actúe como nucleófilo y se adicione sobre el carbonilo, es decir, las reacciones de adición nucleofílica que hemos visto hace ya varias clases atrás, en donde, como ya lo dijimos, el compuesto carbonílico estaría actuando como el electrófilo y esta especie como el nucleófilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podría surgir la pregunta de ¿por qué no pasa esto? Y ahora mencionamos esta vía de reacción en donde se forma el enolato para que el compuesto carbonílico sea nucleófilo. La realidad es que en el medio de reacción pueden ocurrir ambas cosas, ¿sí? Podría o bien esta especie actuar como nucleófilo porque tiene la capacidad de hacerlo y de adicionarse nucleofílicamente sobre el carbonilo.
También otra parte de los iones hidróxido podrían abstraer este hidrógeno para formar el enolato, con lo cual la adición nucleofílica del hidróxido, que es un nucleófilo, o la acción del mismo como base para abstraer un hidrógeno enolizable y generar el enolato, son dos reacciones que estarán en competencia, ¿sí? Lo que tienen que tener idea es que obviamente, por todo lo que ya hemos mencionado, los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas pueden reaccionar por ambas vías. ¿Por qué esperaríamos que bajo estas condiciones el producto mayoritario sea el de halogenación y no el de adición? Bueno, porque además de colocar la base, estamos proveyendo al medio de un electrófilo, que en este caso es la molécula de halógeno. Con lo cual, en este caso, lo que se esperaría es que en presencia de base y de un buen electrófilo, el producto mayoritario fuera, o la reacción mayoritaria, fuera la reacción de tipo alfa-halogenación. Pero obviamente tengan en cuenta que por todas estas cuestiones de reactividad de aldehídos y cetonas ya antes visto, también sería válido pensar que una reacción competitiva en el medio sería que el aldehído o la cetona actúe como electrófilo y sufra sobre su carbono ataque nucleofílico por medio de la base. Bueno, vamos a ver un caso particular de halogenación en medio básico que se llama la reacción del haloformo. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta reacción? Es una halogenación en medio básico, como ven, partimos de halógeno, partimos de medio básico, pero la especie que provee el carbonilo es una metilcetona, ¿sí? Como ven, tengo un carbonilo con un grupo R en un lado y con un grupo metilo en el otro, es decir, una metilcetona. Bueno, ¿cuál es la primera cosa que me tiene que llamar la atención? Me están diciendo que los productos son estos de acá. Entonces, según lo que vimos recién, nosotros intentábamos usar las reacciones de alfa-halogenación justamente para obtener productos de alfa-halogenación, o sea, un producto en donde en el carbono alfa le sustituí un hidrógeno por un átomo halógeno. Sin embargo, veo que la metilcetona en los productos está como un ion carboxilato, y me aparece otra especie, que es esta de acá, el trialometano, que antes no aparecía, ¿sí? O sea que está pasando algo diferente cuando en medio básico trato de halogenar metilcetonas. Bueno, antes de ver el mecanismo y entender por qué pasa esto, veamos por qué justamente es relevante mencionar estas reacciones, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los trialometanos? Bueno, obviamente pueden ser cloroformo, bromoformo o iodoformo. Bueno, y algo importante es que antes lo que solía hacerse es usar esta reacción, la reacción del haloformo, como ensayos de identificación de metilcetonas. ¿Qué es un ensayo de identificación? Consisten en métodos rápidos y simples en donde yo tengo preparados ciertos reactivos y si, por ejemplo, sospecho que mi muestra tiene, por ejemplo, una metilcetona, simplemente agregándole halógeno, en particular yodo, y medio básico, observo en el medio de reacción un cambio fácilmente perceptible, que puede ser, lo más común es generación de un cambio de color, aparición de un precipitado, y de esa forma es como que tengo un método rápido y sencillo en el laboratorio para identificar ciertos grupos funcionales. Entonces, ¿por qué se solía usar mucho la reacción del iodoformo en particular para identificar metilcetonas? Bueno, porque si yo tenía, por ejemplo, en mi muestra una metilcetona, cuando la hacía reaccionar en medio básico con yodo, se generaba el iodoformo. Y el iodoformo es un sólido amarillo, o sea, como dijimos, era un buen ensayo de identificación porque me genera un cambio que es fácil de ver, que es la generación de un sólido amarillo, y a su vez, algo importante de por qué
servía como ensayo de identificación es porque, bueno, ese sólido se sustraía del medio y de alguna forma se le tomaba el punto de fusión, ese punto de fusión ya estaba definido, tabulado de alguna manera, y entonces si justo me daba el punto de fusión esperado para el iodoformo, y bueno, usaba este ensayo como para decir, tengo una metilcetona en el medio de reacción. Entonces, obviamente con todo el avance de las técnicas de tipo espectroscópicas ya es como que está más bien en desuso la reacción del iodoformo, pero bueno, sepan que existen los ensayos de identificación y este era uno que en principio se usaba normalmente. Entonces, lo que nos queda ver ahora es por qué para las metilcetonas en medio básico suele ocurrir esta reacción, es decir, no obtengo el producto de alfa-halogenación, sino que la metilcetona termina transformada en un carboxilato. Entonces, para eso, la respuesta va a estar obviamente en cómo es el mecanismo de esta reacción. Bueno, primer paso es más o menos parecido a lo que venimos viendo. Obviamente tengo que tener un nucleófilo, un electrófilo. El electrófilo ya sabemos que es el halógeno. Bueno, en medio básico, como ya dijimos, el nucleófilo va a ser un enolato. Entonces, viene la base, abstrae un hidrógeno enolizable, se genera el enolato. ¿Sí? Obviamente acá no está representado con la otra estructura de resonancia, pero ya vimos que puedo representar esta especie con la estructura de resonancia en donde la carga negativa está sobre el carbono también. ¿Sí? Acá por simplificación está representado solamente de esta manera. Entonces, paso 1, genero el nucleófilo, como es medio básico, va a ir la base, va a abstraer un hidrógeno enolizable, se va a generar el enolato. Paso 2, una vez que tengo el nucleófilo, es decir, el enolato, reacciona con el electrófilo. Entonces, como ya vimos, ocurre esto y obtengo en principio el producto de monohalogenación en alfa. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Recién dijimos e hicimos bastante hincapié en que el medio básico, por estas cuestiones de que el halógeno, en particular en este caso el bromo, es un grupo electroatractor, va a hacer que estos hidrógenos restantes, estos hidrógenos alfa, sean cada vez más acídicos, con lo cual en medio básico la halogenación va a proseguir, es decir, los pasos 1 y 2 del mecanismo se repiten hasta halogenar completamente esta posición, es decir, hasta sustituir estos 3 átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Entonces, primero ocurre con uno de los átomos de hidrógeno, viene la base, abstrae un hidrógeno alfa, se genera el enolato. Una vez que se volvió a generar el enolato, es decir, el nucleófilo, ataca otra molécula de electrófilo. Y acá tengo el producto de dihalogenación. Pero bueno, obviamente por lo que ya dijimos, ahora encima tengo otro halógeno, es decir, otro sustituyente que es electroatractor y por ende el hidrógeno que me queda es aún más acídico que antes. Entonces la reacción sigue. Viene otro hidróxido, abstrae ese hidrógeno, se genera nuevamente enolato, es decir, nucleófilo, que puede reaccionar con otra molécula de electrófilo. Entonces, finalmente tengo todos los hidrógenos fueron sustituidos por átomos de bromo, de halógeno. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no obtengo este producto? ¿Sí? Si dijimos que en medio básico se tiende a obtener el producto polihalogenado, ¿por qué cuando el carbonilo es un carbonilo de metilcetona? O sea, en particular, ¿por qué cuando tengo este metilo, o lo que era inicialmente un metilo, no obtengo este producto, sino que la reacción prosigue? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar ahora? En el siguiente paso, vean que el carbonilo vuelve a reaccionar con la reactividad que inicialmente vimos para el mismo. O sea, tengo un carbonilo que tiene en el carbono alfa 3 sustituyentes electroatractores. Entonces puedo pensar
que ese carbonilo es bastante susceptible ahora de ser atacado por un nucleófilo. Entonces, nucleófilo tengo porque hay base en el medio, hay iones hidróxido. Por el otro lado, por lo que recién dijimos, este carbonilo, debido al efecto electroatractor de los halógenos, es bastante susceptible de actuar como electrófilo y ser atacado por hidróxido. Con lo cual, el hidróxido ataca, este par de electrones va hacia el oxígeno y se genera este intermediario tetraédrico. Bueno, ahora lo que podría pensar es, como ya vimos en otro tipo de reacciones, este intermediario tetraédrico podría colapsar de forma de regenerar el carbonilo, o sea que este par libre de electrones, alguno de estos pares, venga hacia aquí a regenerar el carbonilo, pero para eso tiene que eliminar un grupo saliente. Si elimina el oxidrilo, estoy en la misma situación que antes. Entonces lo que va a ocurrir es que va a eliminar este grupo de acá. Lo que vamos a tener que tratar de explicar es por qué está favorecido que este grupo de acá sea mejor grupo saliente. ¿Sí? Entonces, efectivamente lo que pasa es que el intermediario tetraédrico busca regenerar al grupo carbonilo, pero para eso tengo que eliminar un grupo saliente. El grupo saliente va a ser un ion trialometilo, que en este caso es el correspondiente a bromo. ¿Por qué el ion trialometilo es mejor grupo saliente que el oxidrilo? Bueno, tengo que analizarlo eso con algunos valores de pKa o de pKb, algo que tenga a mano. Entonces, tengo los valores de los ácidos conjugados, es decir, pKa del ácido conjugado del oxidrilo, que es el agua, es 15,7, mientras que los pKa's de los ácidos conjugados de los iones trialometilos son menores que el del agua, con lo cual tengo que recordar que a mayor pKa del ácido conjugado, el ácido es más débil, es decir, el agua es un ácido más débil que los trialometanos, con lo cual su base conjugada, es decir, el ion oxidrilo, es una base más fuerte que la base conjugada de los trialometanos, con lo cual los iones trialometilos son bases más débiles que el ion oxidrilo y por ende el intermediario tetraédrico va a preferir eliminar como grupo saliente al mejor grupo saliente. Como sabemos que para ser mejor grupo saliente se prefiere ser una base más débil, se va a eliminar este grupo de acá. Bueno, entonces ya está más o menos todo ordenado en función de los productos que esperamos obtener. ¿Qué es lo último que pasa? En un último paso lo que ocurre es que obtienen reacciones ácido-base de transferencia de protón, en donde, por ejemplo, el oxidrilo toma un protón del ácido carboxílico y genera al carboxilato, que era uno de los productos esperados, y por el otro el ion trialometilo puede tomar un protón del agua y generar al trialometano. ¿Sí? Entonces, de alguna forma explicamos por qué ocurre lo siguiente. Bueno, algo importante, acá está esquematizado con bromo, ¿sí? Una pregunta que creo que ya respondimos, pero si podían hacer, ¿por qué el ensayo, el de reconocimiento de metilcetonas, está pensado con yodo más que con bromo? Porque el bromoformo es un líquido y si bien es cierto que sería fácil detectar un cambio de color en el medio, algo un poco más confiable para hacer el ensayo es obtener el sólido de iodoformo y a ese sólido poder tomarle el punto de fusión. Y si coincide con el del iodoformo, efectivamente, bueno, puedo sospechar que tengo una metilcetona en la muestra. Por otro lado, ¿por qué esta reacción del haloformo, es decir, en donde se va este carbono que originalmente era del metilo y el compuesto carbonílico se transforma en un carboxilato? ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? O sea, justamente tengo medio básico. Para que se pueda ir esta especie como grupo saliente, necesité previamente polialogenar.
de forma tal de que la carga negativa que se va con el grupo saliente, está lo suficientemente estabilizada por estos grupos electroatractores. En medio ácido esta reacción no ocurre porque en medio ácido recordemos que solo se tiende a la monohalogenación, con lo cual no va a estar suficientemente estabilizado un hipotético grupo saliente con un solo halógeno. Entonces, bueno, justamente, ¿por qué ocurre la reacción en medio básico? Porque necesito polialogenar para que el grupo saliente sea esta especie. Bueno, y otra particularidad, antes de que me olvide, para cerrar con lo que sería halogenación de aldehídos y cetonas, habíamos dicho que en medio ácido, si tengo dos tipos de hidrógenos enolizables, se tendría a abstraer aquel hidrógeno en la posición más sustituida, justamente porque eso me conducía a que el estado de transición de la etapa determinante, que era la formación del enol, estuviera más estabilizado. Por el contrario, si en medio básico se llegaran a encontrar con la posibilidad de poder abstraer dos tipos de hidrógeno, en principio uno esperaría que se abstraiga de la posición menos sustituida, justamente porque van a ser hidrógenos más acídicos los de la posición menos sustituida al tener menos grupos R electrodadores. Sí, no hice tanto hincapié en eso porque en principio el medio básico, por todo esto que ya vimos en el mecanismo, se tiende a polialogenar. Entonces, seguramente en medio básico voy a terminar teniendo una mezcla de productos de halogenación, principalmente el producto polialogenado. Entonces, por eso no hicimos tanto hincapié en qué hidrógeno se abstraería antes, porque al final el medio básico terminamos teniendo una mezcla con el producto polialogenado como mayoritario. Por el contrario, el medio ácido, como solo se tiende a monohalogenar, sí me importa más mirar, bueno, cuál va a ser el hidrógeno preferido para abstraer. Bueno, y algo importante que quería mostrar antes de terminar con el tema de la halogenación es, si van a la serie de repaso de transformación de grupos funcionales, habíamos visto en la primera parte, en el primer video de la serie 8, que teníamos unos ejercicios en donde nos daban una serie de reacciones y teníamos que indicar si esas reacciones de adición eran posibles o no. Entonces, vean que con lo que sabemos ahora podemos responder aún mejor ese problema. Entonces, en el problema 5A nos daban una cetona en presencia de bromo y nos decían que, bueno, que si podía ser posible que este sea el producto de reacción o no. Entonces, lo que habíamos dicho es que este sería el producto de reacción si pensara que el carbonilo tiene la misma reactividad que un doble enlace carbono-carbono, que ya sabemos claramente que no. ¿Sí? O sea, repasando un poco lo que es adición de halógenos de bromo a doble enlaces, ¿por qué se obtiene el producto con los bromos vecinales? Bueno, porque esto ya lo vimos en el mecanismo muchas veces, pero bueno, recordemos que la reactividad no es la misma en relación a si es un doble enlace carbono-carbono o un doble enlace carbono-oxígeno. Ahora sabemos responder que las halogenaciones de aldehídos y cetonas proceden por un nucleófilo que no es exactamente este de acá, ¿sí? En función de si tenemos o bien medio ácido o bien medio básico, el nucleófilo en la halogenación de un aldehído o de una cetona va a ser el enol o el enolato respectivamente. Con lo cual, con lo que ya vimos, con la descripción de los mecanismos, podemos entender aún mejor ¿por qué no va a ser este el producto de reacción? Esto no es un doble enlace carbono-carbono, no tiene la reactividad que analizamos para este grupo funcional, sino que para halogenar aldehídos y cetonas se generan estos nucleófilos, o bien el enol o bien el enolato, y los mismos son los que tienen un carbono con carácter nucleofílico que va a ser al que ataque al electrófilo, en este caso el bromo. Por lo cual, bueno, esperaríamos halogenar en alfa a este carbonilo, ¿sí? A este doble enlace.
No entro más en detalles porque no me están diciendo el medio, no me dicen si es medio ácido, si es medio básico. ¿Sí? Lo que tiene que quedar en claro es que no es un doble enlace carbono-carbono, es un doble enlace carbono-oxígeno, y por lo que ya vimos, el nucleófilo en las reacciones de halogenación para el grupo carbonilo va a ser o bien el enol o bien el enolato. Bueno, ya vimos lo que sería halogenación. Lo que vamos a ver ahora es explícitamente otra de las reacciones de formación de enlaces carbono-carbono a partir de aldehídos y cetonas. Entonces, ¿en qué consiste alquilar un aldehído o una cetona? Consiste en alargar la cadena carbonada de ese aldehído o de esa cetona a través de lo que sería el carbono alfa. ¿Sí? O sea, lo que vamos a terminar haciendo es más o menos algo parecido a lo de recién, en el sentido de que vamos a partir del aldehído o de la cetona, vamos a generar un nucleófilo, ¿sí? Para eso vamos a usar una base, luego vamos a hablar un poco más de qué bases, para generar el enolato. Este va a ser el nucleófilo, y si recuerdan, esto es algo muy parecido a lo que hacíamos en la obtención de aminas, ¿sí? En donde tenía el nucleófilo, que en ese caso era el compuesto nitrogenado, pero yo lo ponía en presencia de un electrófilo. ¿Y cuáles son los electrófilos que conocemos o más apropiados? Un aloalcano, ¿sí? Un compuesto en donde tengo un carbono unido a un átomo más electronegativo, que a su vez puede actuar como buen grupo saliente, y entonces si tengo mi nucleófilo en presencia de un buen electrófilo, bueno, simplemente va a ocurrir una reacción de sustitución bimolecular, en donde ahora este grupo, esta cadena que venía del aloalcano, va a estar en alfa al grupo carbonilo. ¿Sí? Repasen después obtención de aminas, pero más o menos la idea es la misma, ¿sí? Tengo, en este caso, el nucleófilo es en el enolato. En el caso de las aminas, el nucleófilo era amoníaco u otra amina, y el electrófilo que uso es un aloalcano, para hacer una SN2. Bueno, algo importante, obviamente no tendría que tener, si me quedara presencia de base en el medio, la base no tendría que ser nucleofílica, porque yo lo que voy a querer evitar es de alguna forma que ocurra una reacción de sustitución secundaria entre la base y el aloalcano. Bueno, entonces repasemos cómo era esto, ¿sí? Ustedes en la teórica anterior vieron que había ciertas bases que se pueden usar para generar enolatos. Una de esas bases, que a su vez la vimos bastante en las reacciones de eliminación, es el diisopropilamiduro de litio, o el LDA, ¿sí? ¿Por qué se suele usar para generar enolatos o para abstraer hidrógeno? Porque es una base muy fuerte que desplaza la reacción hacia la obtención del producto, del enolato en este caso, y a su vez es una base voluminosa, ¿sí? Porque tiene estos dos sustituyentes isopropilo, con lo cual al LDA no le va a quedar otra que abstraer el hidrógeno enolizable, ¿sí? O sea, recordemos que por más de que sea una base fuerte, si la especie es voluminosa, le estoy contrarrestando muchísimo su capacidad de actuar como nucleófilo, con lo cual la capacidad de actuar del LDA como nucleófilo es sumamente pobre y me sirve estrictamente para simplemente abstraer estos hidrógenos. Entonces, ¿en qué consisten las reacciones de alquilación? Genero el nucleófilo por uso de una base adecuada, que como vieron puede ser el LDA, genero el enolato, y en una etapa posterior, cuando tengo el nucleófilo generado, lo coloco en presencia de un sustrato, de un haluro bueno para sustituciones SN2. ¿Por qué me dicen un haluro no impedido? Bueno, ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en eso, ¿sí? Repasar un poco los requisitos para que la reacción sea de sustitución. Entonces, en definitiva, lo que termino haciendo con la reacción de alquilación es justamente extender el esqueleto carbonado en la posición alfa al grupo carbonilo. Bueno, algunas particularidades de las reacciones de alquilación, ¿sí? Pueden experimentar ciertas complicaciones. Bueno,
¿Qué es lo que puede pasar? Tengo el enolato, que yo lo que deseo es que actúe como nucleófilo de la reacción. Bueno, lo que pasa es que el enolato también podría actuar como base, es decir, podría buscar tomar un protón del medio y protonar esta posición, con lo cual lo óptimo para que la reacción proceda realmente por sustitución es emplear buenos sustratos de SN2. ¿Qué es un buen sustrato de SN2? Y van a ser halogenuros metílicos o primarios, porque recuerden que cuando yo voy aumentando mucho el impedimento estérico en torno al carbono del haloalcano o del carbono que tenga el grupo saliente, recuerden que hay ciertos factores que hacen que las eliminaciones sean más factibles que compitan con las reacciones de sustitución. Uno de esos factores era la sustitución sobre el carbono que tiene al potencial grupo saliente. Cuanto más impedido está ese carbono, es menos susceptible de experimentar el ataque nucleofílico, con lo cual sustratos secundarios y terciarios va a preferir no usárselos porque voy a poder tener reacciones secundarias de eliminación en ese caso. Bueno, ¿qué otro problema puede haber? Y esto les va a quedar un poco más claro con la próxima presentación, que abarca el tema de lo que se conoce como condensación aldólica. En particular, los aldehídos no suelen ser buenos sustratos para alquilar por esta forma, ¿sí? Con esta vía directa de generar enolato y poner en presencia de un haloalcano. ¿Por qué pasa eso? Porque para los aldehídos está muy favorecida otra reacción, que es una reacción de condensación. ¿En qué consiste la reacción de condensación? Bueno, yo hipotéticamente tengo el aldehído en presencia de base para generar el enolato del aldehído, es decir, para generar al nucleófilo. El tema es que puedo tener moléculas de aldehído que como tales actúen debido a la polarización del grupo carbonilo, puedan actuar como electrófilos y sufrir ataques nucleofílicos por medio de enolatos ya generados. En el video que viene van a ver cómo es en particular en detalle el mecanismo y cómo es esta reacción, pero para los aldehídos las reacciones de condensación están muy favorecidas, con lo cual la alquilación de aldehídos por esta técnica no suele dar buenos resultados. Así que mayormente nos vamos a centrar en la alquilación de cetonas por esta vía. ¿Qué otra particularidad tengo que tener en cuenta? Obviamente en moléculas simples o simétricas esto no pasa, pero puedo tener moléculas en donde tenga más de un tipo de hidrógeno no lisable. Es decir, tengo un grupo carbonilo, tengo un carbono alfa y tengo otro carbono alfa para las cetonas. Entonces vean que acá, debido a que tengo este sustituyente metilo, tengo este hidrógeno no lisable y estos otros dos hidrógenos no lisables. Con lo cual, en función de dónde yo prefiera alquilar, es en donde voy a generar el enolato. Entonces, recuerden que, y esto lo vieron en el video anterior, hay dos tipos de base y de condiciones para generar dos tipos de enolatos. Una condición sería emplear base fuerte y voluminosa, es decir, el LDA a bajas temperaturas en un solvente aprótico. ¿Por qué es aprótico? Bueno, repasemos un poco el hecho de que el LDA es una base muy fuerte, con lo cual si pongo medio prótico, el LDA va a tender a abstraer protones del solvente y no me va a servir como base el LDA. Así que estas condiciones son como bastante estrictas y definidas para el uso de una especie tan reactiva como el LDA. Bueno, ¿qué pasaba cuando uso una base fuerte y que encima está muy impedida, o sea, es muy voluminosa? Lo que ocurre es que se forma lo que se conoce como el enolato cinético, es decir, el enolato que, si bien no es el más estable termodinámicamente, es el que se forma más rápido. Bueno, ¿por qué se forma más rápido el enolato cinético? Porque ese enolato es el que surge de abstraer el hidrógeno más acídico, es decir, el hidrógeno en la posición menos sustituida. Entonces, si quisiera formar el enolato acá, de forma de alquilar este carbono,
tengo que formar el enolato cinético y usar estas condiciones. Por el contrario, si lo que quiero es alquilar en esta posición, tengo que formar el enolato termodinámico, que como ya dijimos es el más estable. ¿Por qué el más estable? Porque va a ser el más sustituido. Entonces, para hacer eso se usan condiciones que lo que hacen es favorecer más bien una reacción en equilibrio. Esto lo vieron en la teórica anterior. Lo que se hace es usar temperatura ambiente y una base mucho más débil que el LDA, ¿sí? Se suelen usar alcóxidos que en función de los valores de pKa, ustedes vieron que al abstraer el hidrógeno enolizable genera equilibrios entre el compuesto carbonílico y el enolato. Entonces, como ya vieron, si bien se puede formar también el cinético porque su formación es más veloz, es más rápida, lo que termina ocurriendo es que como el termodinámico es más estable, el termodinámico al ir reaccionando termina desplazando los equilibrios y mayoritariamente se termina obteniendo el enolato termodinámico, ¿sí? Por más que sea un equilibrio, porque es el producto más estable, se termina desplazando el equilibrio hacia la obtención del mismo. Entonces veamos esto más en concreto con un ejemplo. De vuelta, tengo esta metilciclohexanona. Entonces, unas condiciones de reacción podrían ser LDA en solvente aprótico, es decir, tetrahidrofurano, THF, y acá, perdón, me faltó poner un menos, ¿sí? Claramente esto tiene que ser menos 78 grados, ¿sí? Tienen que ser condiciones de temperatura muy bajas, ¿sí? Así que acá luego le agregamos un menos. Entonces, como ya dijimos, estas condiciones de base fuerte y voluminosa, temperaturas bajas y solvente aprótico, son condiciones de control cinético. Entonces, justamente como la base es extremadamente fuerte, lo que va a hacer es ir y abstraer el hidrógeno más acídico, ¿sí? En una reacción que va a estar completamente desplazada hacia la formación del producto, del enolato. Entonces, otra particularidad de cómo se usan o cómo se generan los enolatos cinéticos. ¿Sí? Por un lado sabemos que la reacción va a estar completamente desplazada hacia productos, o sea, hacia la obtención del enolato cinético, porque bueno, obviamente lo vemos en los valores de los pKa. ¿Sí? Por un lado tenemos el pKa del ácido conjugado del LDA, que es la diisopropilamina, y por el otro lado vemos el pKa del hidrógeno más acídico y nos queda claro que la reacción está desplazada hacia la formación de productos. ¿Sí? Acá obviamente está puesto el producto final como si ya hubiera sufrido la alquilación, pero obviamente tengamos en cuenta que en la etapa 1 se genera el enolato y luego el enolato se alquila. Entonces, la reacción está completamente desplazada hacia productos para generar el enolato, y otra forma de que ocurra eso es cómo se hacen los agregados de la base en relación a la acetona. Lo que se hace es siempre trabajar en exceso de base. Entonces, lo que vamos a tener es una solución con la base, con el LDA, a esta temperatura y en este solvente, y muy lentamente se le agrega la metilciclohexanona, es decir, el compuesto carbonílico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cuanto hago el pequeño agregado de cetona, la misma reacciona con el LDA, se desprotona completamente y da el enolato cinético. Entonces, por un lado, al usar una base muy fuerte y al nunca trabajar en exceso de cetona, y no me queda otra que se genere como producto casi exclusivo el enolato de tipo cinético. ¿Sí? Entonces, uso una base fuerte y por el otro lado trabajo en exceso de esa base, de manera tal de favorecer que se forme exclusivamente el enolato de tipo cinético, es decir, el enolato por abstraer este hidrógeno más acídico, que es el de la posición menos sustituida. Bueno, ¿qué pasa si cambio las condiciones? Es decir, si
Ahora trabajo en condiciones más suaves y en donde para generar el enolato uso una base un poco más débil, como podría ser un alcóxido. Bueno, obviamente, como ya dijimos, estas son condiciones de control termodinámico, es decir, tengo una base más débil, temperatura ambiente, solvente prótico, y esto es importante, el hecho de por qué se usan tiempos de reacción largos para las condiciones de control termodinámico. Justamente se usan por estas cuestiones de que ya mencionamos que la reacción procede vía equilibrios. Entonces, si bien como son condiciones de equilibrio, se puede formar también parte del enolato cinético, como el enolato termodinámico es el producto más estable, si yo dejo reaccionar el tiempo suficiente, los equilibrios se van desplazando hacia la obtención del enolato de tipo termodinámico, que es el más sustituido. Entonces, bajo condiciones de equilibrio, esperaría obtener en principio el enolato en la posición más sustituida, es decir, por abstracción de este hidrógeno, y por ende, si formé acá el enolato, se va a alquilar en esta posición. Obviamente este sería el producto mayoritario, como en este caso estamos en condiciones de equilibrio, quizás podría obtenerse parte del producto que procedió por el enolato cinético. Bueno, ¿cuál es el otro problema que puedo tener? Y esto, si repasan la teórica de obtención de aminas, es una particularidad, o mejor dicho, un problema muy semejante al que teníamos cuando queríamos alquilar compuestos nitrogenados. Y es el hecho de que esta especie de acá, o sea, la que surgió de la monoalquilación, podría en principio volver a formar enolato y volver a alquilarse. Entonces, si se fijan, estos son productos de polialquilación. Entonces, este es otro problema que surge en las alquilaciones así directas, como nos pasaba con el caso de los compuestos nitrogenados. Como dijimos, suele haber estrategias para evitar que esto pase. No vamos a ver esa estrategia en este curso, ¿sí? Esa estrategia suele ser alquilar vía enaminas, ¿sí? Si recuerdan lo que son las enaminas, son compuestos que surgían de la adición nucleofílica de aminas secundarias a carbonilos de aldehídos y cetonas. Si repasan la teórica de adición nucleofílica al grupo carbonilo, ustedes vieron que cuando se adiciona amoníaco o una amina primaria, se obtenía una imina, pero que como el mecanismo era un poco más complicado para la adición de aminas secundarias, no lo íbamos a ver, pero les mencionamos que se obtienen enaminas en vez de iminas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Se genera la enamina de esta especie a partir de una amina secundaria y esa enamina sufre la alquilación. Bajo esas condiciones, este carbono es menos susceptible de experimentar de vuelta alquilación. Entonces es una técnica para evitar justamente obtener productos de polialquilación. Sepan que existe, en este curso no lo vamos a ver, ¿sí? Esta es una posible problemática de alquilar directamente aldehídos o cetonas. Bueno, entonces, para cerrar un poco todas estas ideas, veamos un ejemplo en donde más o menos estuviéramos en condiciones buenas para alquilar. Como ya dijimos, no vamos a poder en principio alquilar aldehídos por esta técnica, porque como ya dijimos, los aldehídos son muy susceptibles de, en medio básico, en medio de una base, experimentar otras reacciones que son las de condensación. Entonces, óptimamente, alquilaremos cetonas. En una primera instancia vamos a usar una base adecuada. Ahora vamos a ver por qué podemos usar en algunos casos hidruros de metales alcalinos. En una segunda etapa tenemos el aloalcano, ¿sí? En particular este es un sustrato primario, con lo cual es un buen sustrato para sustitución, porque al este carbono no presentar impedimento estérico, las reacciones de competencia de eliminación no van a estar favorecidas,
Por el otro lado, otra cosa importante es que tenemos en el compuesto carbonílico un único tipo de hidrógenos alfa, con lo cual no va a haber ambigüedad respecto de qué hidrógeno se abstrae. Y vean que hipotéticamente el rendimiento para la obtención de este producto de alquilación es bueno. Entonces, ¿por qué usamos o por qué se puede usar hidruro de sodio como base? ¿Sí? Si repasan, creo que esto lo vieron en síntesis de éteres de Williamson, recuerden que el hidruro de sodio creo que lo usábamos para la generación de alcóxidos. Bueno, veamos con los valores de pKa por qué puede servir como base. Tenemos los hidrógenos enolizables de aldehídos y cetonas con un valor más o menos de pKa de 20, mientras que el hidrógeno que se genera por la reacción del hidruro como base tiene un pKa de 38, con lo cual queda claro que la abstracción de este hidrógeno está desplazada hacia la formación del enolato en el paso 1. Bueno, con esto cerramos lo que serían reacciones de halogenación y de alquilación de aldehídos y cetonas, y en los videos que siguen continuarán viendo distintos tipos de reacciones de formación de enlaces carbono-carbono.